la apertura para que hablemos el cambio climático desde una visión sistémica y holística, cómo comunicar y generar acción. Vamos más allá de la COP. Con ustedes, Luis Camargo, director general de OPEPA, Organización para la Educación y Protección Ambiental. María Isabel Henao, líder climática de Climate Reality Project. También es comunicadora, actriz y activista, lo que he hablado con ella. Muchísimas gracias por estar. Y también tenemos a Silvia Gómez, que gracias Silvia por conectarte en último minuto. Sabemos que nos fue así de rapidez. Sé que trabajas en Greenpeace, pero creo que es mejor que tú te presentes porque no tengo tu cargo realmente. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí. Silvia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien. Luis, creo que te damos la batuta. Bueno, pues la batuta, no sé si Andrés nos iba a hacer alguna pregunta o empujar en alguna dirección, pero... Pues realmente la batuta la pueden tomar cualquiera de los tres, pero si quieren podemos iniciar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Cómo comunicar el cambio climático? ¿Por qué es importante informar, pero de qué manera debemos informar a cientos de personas que en este momento pues tenemos como estamos como asustados, por decirlo de alguna manera, o aterrorizados, observando algunas noticias y viendo también en las noticias y en los informes que han salido últimamente, especialmente en el último mes y en los últimos meses, digamos con el informe del IPCC y también con el tema de que la COP, pues muchos dicen que no alcanzó los logros que esperábamos, que se generaron muchos compromisos. Pero entonces, ¿cuál es ese rol del comunicador y cómo podemos ir más allá de la COP? No sé, Luis, usted cómo lo ve y podemos iniciar la conversa por ahí. Pero si quieren yo empiezo, todo el mundo está muy tímido. Eso, gracias, Marisabel. Bueno, la verdad es que para los comunicadores que hemos estudiado el tema ambiental desde hace muchos años, hemos intentado comunicarlo desde diferentes como escenarios, nos hemos dado cuenta de que este ya no es un tema más. Casi que en algún momento fue comparado con entretenimiento, un tema bonito, ligero, verde, y se ha vuelto el tema de nuestro tiempo. O sea, en realidad, el reto de comunicar los retos ambientales que vive la humanidad ya no es un tema más número uno, y a eso hay que añadirle que es el tema por el sentido de urgencia que tiene. Y a ese sentido de urgencia, que es donde decimos, si presentamos la cosa fatalista, la gente reacciona con miedo, el miedo paraliza. Entonces, ¿cuál es la manera de decirle a la gente, tenemos un reto, es el reto de la historia, de nuestras vidas, de nuestras generaciones? Es urgente, no da espera, y no hay impotencia, es decir, es mucho lo que podemos hacer como ciudadanía, como empresarios, como votantes. Entonces, ahí hay un juego como de varios factores que hace que nuestros espectadores, nuestras audiencias, rechacen los temas fatalistas, que creo que esto era como la intención de que pudiéramos discutir alrededor de cómo narrar de una manera distinta a se va a acabar el mundo, porque pues la gente no quiere oír que el mundo se va a acabar, pero todos sabemos que hay que empujar a la gente a actuar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vivimos en un mundo hipercomunicado, con nuevas plataformas, con nuevas maneras de llegarle al público. Los periodistas que están aquí, que están en casas tradicionales, saben que así tengan a cargo un tema escrito, ya están dando el salto de hacerlo escrito, hacerlo multimedia, hacerlo en audio, a comunicarlo de muchas maneras. Y las formas de narrar están siendo cada vez distintas porque la gente está buscando contenidos en redes sociales, en formas de hacer videos, en reels, en videos un poco más largos. Hay quienes gustan de muchas cosas, de lo audiovisual, del podcast, de sentarse y leer un buen artículo. Lo uno no quita lo otro. Entonces hay unos retos muy grandes para los comunicadores en las habilidades que tienen que tener dentro de esos nuevos lenguajes y dentro de esas nuevas plataformas. Ya no son solo periodistas que van un titular y
contenido, qué, cómo, cuándo, dónde, están retados a manejar nuevos lenguajes y cada vez con mayor creatividad porque se enfrentan a generadores de contenido que no son comunicadores, sino son periodistas y están haciendo cosas parecidas. Están ofreciendo contenido de valor, de interés a las audiencias. Entonces hay que meterse en esos lenguajes y en esas maneras de hacer las cosas, en ese nuevo como storytelling, en esa manera de contar las cosas. Y una tercera cosa que yo veo es que todos esos contenidos que nosotros pretendemos hacer para no solamente informar, sino motivar un comportamiento nuevo, un cambio de comportamiento, que la gente piense y sienta que puede vivir de una manera distinta, de una manera más consciente, de una manera derrumbar paradigmas, es una cosa supremamente compleja. Impulsar al cambio, motivar al cambio, tiene que tocar las vísceras de la gente, porque ya sabemos que si toca el intelecto, hay un caminito recorrido chiquitico, pero si ya lo sientes propio, si ya conectas con una historia que puede ser la tuya, la cosa cambia. Entonces, yo siento que el gran reto es mostrar eso que es el cambio climático, la contaminación, la pérdida de naturaleza, de tal manera que yo lo nexe como propio y sienta que definitivamente eso tiene que ver conmigo, con los míos, con mi entorno, así ya lo haya vivido, porque ya muchas personas están viendo los estragos del cambio climático, así como que todavía no lo noto ni no lo siento. Entonces creo que los retos para comunicar son enormes. Creo que ya me extendí mucho, pero no sé cómo lo vea Silvia y Luis. Sí, buenísimo. No, pues aprovecho entonces para presentarme. Yo dirijo Greenpeace Colombia desde el 2014 y también pues hago parte, pues Greenpeace Colombia hace parte de Greenpeace Andino, que es Chile, Argentina y Colombia. Y este enfoque sistémico, holístico, pues es muy interesante porque, pues bueno, Greenpeace es una organización que lleva 50 años, este año celebramos los 50 años y efectivamente, pues hay en el imaginario y en nuestro quehacer una postura bastante, digamos que radical, confrontativa, de exponer los problemas, de exponer las situaciones, los crímenes ambientales, las desigualdades. Y en los últimos 5 años o casi que 10 años sí ha habido una reflexión interna y también externa sobre pues ya no basta solamente con denunciar las problemáticas, ya el tema de estar Greenpeace en el frontline de los asuntos y poner nuestros carteles y salir con nuestros barcos, si bien generó pues una conciencia importante, pues el punto es que tenemos que también tener una responsabilidad profunda con las soluciones, con cómo vamos a hacer para que las cosas sucedan independientemente de quién las hace. Ya no es como un logro de Greenpeace o un logro del gobierno, sino que estamos viendo que se va atomizando también la participación y una de las responsabilidades que tenemos como comunicadores es justamente impulsar la agencia ciudadana para sentir que realmente, efectivamente somos parte del problema, pero sobre todo tenemos la posibilidad de ser parte de la solución. Entonces, esas soluciones, ¿qué posibilidades nos abren? Claro, y ahí se abre obviamente un universo inmenso del balance entre siempre una solución trae consecuencias, entonces no hay soluciones perfectas, no hay una sola solución porque como vemos es un tema sistémico, es un tema complejo, entonces si estamos hablando de plásticos de un solo uso y entonces generas materiales alternativos, los otros materiales alternativos también tienen otras consecuencias. Si hablamos de transición energética, entonces pues claro, la transición desde combustibles fósiles pues tiene también consecuencias en términos de pues de extractivismo, de baterías, de una desigualdad entre el norte y sur, entonces yo creo que la invitación también y lo que nosotros hemos venido desarrollando y tratando como de incorporar en nuestro quehacer, pues uno es entender también la interseccionalidad de los temas, es decir, ya no son temas solamente ecológicos o ambientales, sino tiene que ver con temas de salud pública, de equidad de género, de desigualdad en las ciudades, de también como de todo un modelo patriarcal histórico, pues que ha hecho que los desbalances sean mayores. Entonces el reto también es muchísimo mayor, porque ya no solamente estamos hablando de
cuidar ecosistemas, sino que estamos hablando de nuestras formas de vida, o sea, de las preguntas más íntimas que cada uno todos los días se hace en su casa. Eso es lo primero, pues que es interseccional y que tiene que ver con muchos patrones y muchos sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas que hacen que la crisis climática efectivamente pues esté en este momento muy encrudecida, pero que sobre todo requiera de nosotros y de toda la ciudadanía una mirada pues mucho más interconectada. Eso a veces también genera mucha ansiedad, porque entonces uno dice, entonces nos toca cambiar todo, pero pues ahí también el llamado es como, bueno, pensemos en grande, pero actuemos en chiquito, en lo que está en mi entorno, en las posibilidades que yo tengo. Lo segundo también es que, pues yo creo que sí, sin duda, por ejemplo, cuando hablábamos de la COP, pues hay mucha desilusión, demasiada energía puesta como en unos acuerdos que no están llegando como a su fin. Vemos promesas súper ambiciosas que efectivamente impulsan al cambio, pero que en la realidad tienen muchas incoherencias. Pero yo también creo que, por ejemplo, esta COP fue una COP histórica a pesar de una crisis de pandemia y a pesar como de las falencias de participación, pues ahí sí se siente una participación ciudadana muy madura, muy bien informada, muy intergeneracional también, y los movimientos diversos a nivel global de la necesidad también de entender que la protección del ambiente o de la naturaleza no pasa solo, sino que va a pasar con nosotros, va a pasar también con la contribución de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y de las comunidades afro y de todas estas otras maneras de entenderse con la naturaleza. Entonces ahí también tenemos pues sí, un potencial inmenso que agarrarnos. La gente sí está más informada, la gente sí está participando más, la gente sí está dando el paso hacia adelante para decir, este problema es mío también. Y no soy víctima de un sistema que me dirige, sino que yo hago parte del sistema. O sea, el trancón que vivo en las ciudades no es un trancón allá, sino que yo estoy en mi carro, yo soy trancón. Y yo creo que la gente sí está como finalmente entendiendo que pues que ahí hay posibilidades. Y lo otro, que en términos de comunicación, yo creo que también, pues estamos en la búsqueda y estamos como viendo alternativas donde la gente al menos se comprometa con iniciar la reflexión, con iniciar la transición, con tener fe en el sentido en el que mis pequeñas contribuciones sí hacen una diferencia, porque hacer la transición hacia la sostenibilidad plena, pues como decíamos, es tan complejo que entonces termino yo como atrapado en una cantidad de posibilidades y de subconsecuencias que finalmente me paralizan y dicen, bueno, pues cada vez que voy a hacer mercado, si elijo no empaques, entonces las verduras vienen de Chile. Si las verduras vienen de Chile, entonces pues, o sea, siempre hay algo que me tronca mi posibilidad de actuar en coherencia. Y yo creo que la coherencia acá también hay que ponerla en paréntesis, o sea, hay que iniciar, así sea un poquito incoherente, así no logre absolutamente todas las metas que me propongo, así no sea impecable mi actuar frente a la necesidad y a la crisis climática. Yo creo que lo que todos podemos hacer es como dar ese paso, decir como, bueno, una pregunta a la vez, una acción a la vez, una decisión a la vez, un espacio también, y pues ahí está nuestra responsabilidad con esas nuevas generaciones, que pues ya esta generación nuestra, pues tenemos una responsabilidad realmente como de honrar esa conciencia ambiental que vemos en los más jóvenes y en los más chicos, que ya la tienen incorporada en ese sistema, y pues ya vemos que finalmente esos pelados y esos movimientos jóvenes, esos movimientos estudiantiles, todos los movimientos que pasan en los colegios, en las discusiones, pues tenemos que honrar ese impulso. Entonces yo creo que ahí hay un tema también intergeneracional de cómo también comunicamos eso a esos pelados, cómo las tecnologías también están a nuestro favor, cómo las redes sociales, si bien tienen una cantidad de dificultades, pues también nos están permitiendo democratizar la información y nos están permitiendo que esos chinos también estén, así como pueden llegar a contenidos
pues no deseables, pues también pueden llegar a contenidos súper interesantes que les pueden, sobre todo, pues fortalecer ese interés genuino que ya tienen. Entonces ahí tenemos a nuestro favor la tecnología y pues a veces es el mundo, es el momento como de la paradoja, ¿no? Que están los dos extremos de todo el boom de las redes sociales, pero también el potencial que tienen y toda la información y los datos que nos angustian, pero también la emergencia de nuevos movimientos, de nuevas opciones, de cosas locales, de decisiones pues de barrio. Yo creo que también es un momento donde no hay un gran líder ni una gran solución, ni un gran movimiento que nos va a inspirar a todos hacia allá. Es un momento donde no va a haber probablemente tantos acuerdos, pero donde la emergencia de cosas pequeñas van creando esa red de posibilidades pues regenerativas, conectadas. Ya no es en un momento como de enfocarnos en las partes, sino más bien en las relaciones que hay entre esas partes y en la complejidad que se teje en esas soluciones que ya están surgiendo y que cada vez pues son más motivantes. Entonces, bueno, dejo ahí por ahora. Muchas gracias, Silvi. Y le pegas a una cosa que me parece fundamental, y es ese entendimiento de que hoy en día vivimos en una contradicción y no hay forma de escapar la contradicción. O sea, solo el hecho que estemos en esta reunión es una contradicción ambiental en sí misma. Entonces tenemos que aceptar eso y aceptarlo con el dolor que puede traer, pero también aceptarlo con los beneficios que puede traer. Y entender, yo creo que en la comunicación, entender que la contradicción no se va a resolver. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos de una forma diferente. Y si miramos la realidad, digamos, en Colombia y en muchas partes, nosotros nos hemos enfocado precisamente a la polarización en la información y en la comunicación. Y eso también genera digamos, una réplica en la polarización de las acciones en general y la respuesta de la gente. Pero esa polarización en últimas lo que está generando es una resistencia y un conflicto. Es como pararse y empujar una pared. Pues la pared también me va a empujar y yo voy a empujar la pared. Y eso nunca va a cambiar. El problema con eso es que estamos en una situación en donde nadie se mueve para ningún lado. Y en últimas, en cambio climático, llevamos en esa situación 35 años desde que pues, se dijo que está este problema, vamos a empezar con las COP en Río de Janeiro y seguimos así, no nos movemos mucho. Entonces yo creo que entendiendo eso tenemos que darnos cuenta que una de los objetivos de la comunicación en temas de cambio climático es buscar destrabar, digamos, esa posición y empezar a generar movimiento, empezar a generar acción. Entonces creo que obviamente hay una parte que es entender el cambio climático y entenderlo desde una perspectiva más amplia que solo el problema específico, digamos, del efecto invernadero, entenderlo como un problema de las relaciones del hombre, las relaciones en la naturaleza, los sistemas, como decía el video, el sistema de vida, el sistema climático y el sistema, digamos, de interacción del hombre, con el objetivo de empezar a inspirar acciones que nos lleven en una dirección hacia culturas regenerativas, como decía Silvia. O sea, realmente es comunicar para empezar a mover o a inspirar el movimiento hacia un lugar en donde toda la vida pueda prosperar junta. Y eso creo que es muy importante, un poco lo que nosotros hemos descubierto en diferentes ámbitos a nivel inclusive global, es que hay cosas que nos conectan y hay cosas que nos desconectan. Y esto es fundamental para la comunicación, porque la comunicación debe buscar, como decía Isabel, conectarnos profundamente, porque ahí es donde está la inspiración. Pero lo que nos desconecta siempre sale con una palabra, y es temor y miedo. Y lo que nos conecta sale con otra palabra, que es amor. Y puede sonar medio cursi o medio hippie, pero yo he hecho, digamos, ejercicios en muchos escenarios y siempre salen estas dos palabras. Entonces, ¿cómo podemos generar comunicación que inspira una conexión mucho más profunda con la tierra, con otras personas, con los sistemas de vida, que nos permite alinearnos en nuestro comportamiento y nuestras relaciones con esos sistemas donde estamos? Adentro de una contradicción gigante, como dice Silvia. Yo voy
al mercado y tomo decisiones. Las decisiones van a tener contradicciones, pero debo tomar la mejor decisión dentro de mis posibilidades y tomarla con el corazón lleno de amor y con una intención de moverme en una dirección hacia esas culturas regenerativas. Y yo creo que en la comunicación hay que entender también una cosa, y es que las organizaciones están conformadas por individuos. Entonces, realmente el fundamento de todos los sistemas que tenemos, de todos los sistemas humanos, son los individuos. Entonces, si nosotros comunicamos para generar esa conexión en los individuos, tenemos la capacidad de empezar a inspirar transformaciones en la familia, en las comunidades, en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas y a todo nivel. Y yo creo que eso nos ha faltado. Hemos estado muy concentrados en esa comunicación directa hacia instituciones que no tienen el corazón de los individuos. Y debemos empezar a aumentar una comunicación profunda que inspira a los individuos a entender su rol dentro de este sistema de vida y a poder destrabar esa incapacidad de acción. Entonces, a inspirar la acción para que podamos ir moviéndonos cada vez más en una dirección común. Y con todo eso, pues, creo que y en relación a la COP, uno se pone a mirar, uno dice, bueno, Colombia tiene muchos problemas y muchos retos en el tema ambiental. Sin embargo, uno ve una reunión como la COP y Colombia en últimas estaba liderando muchos ámbitos. Y es interesante ver ese liderazgo. Así en Colombia, digamos, no, es que eso es pura paja, lo que sea. Creo que lo que toca entender es que si Colombia pone esa intención como país, nosotros desde la comunicación y desde los individuos deberíamos agarrar la caña de esa intención y hacerla valer desde nuestras acciones individuales, pero también en el camino, casi que empezar a presionar tanto a las instituciones como al sistema para que cumpla y para que se mueva más rápido en esas intenciones que está colocando, en lugar de estar en resistencia y golpeando siempre la institución, porque ahí volvemos a lo mismo, que es un punto de no movimiento. Entonces, ¿cómo desde la comunicación empezamos a alinear a todos los actores, especialmente a los individuos, en este mismo camino de crear cambio y de tomar acciones que ayudan a transformar las realidades de nuestro país desde las comunidades a las instituciones y bueno, y a todos los otros ámbitos? Sí, Luis, ahí me hiciste pensar también como en la evolución también de este tema. Y cuando dijiste como no, esto puede sonar como cursi, yo creo que también es un momento muy, muy valioso en que pues ya no es un tema de ciencia, es un tema como de conciencia. Y con todo el tema también de COVID, de la pandemia, pues la gente finalmente sí está haciéndose unas preguntas profundas, espirituales, de significado, de cuál es mi misión en este mundo, qué es vivir feliz, qué es tener calidad de vida, qué es bienestar, ¿no? Y pues le hemos temido como a acercarnos a esos ámbitos un poco más espirituales, más sensibles. O sea, yo creo que nunca hemos estado más desarrollados tecnológicamente, pero nunca hemos estado más tristes, más solos, más deprimidos, más gordos, ¿no? Más sin tiempo, como cosas que son muy valiosas para la calidad de vida. Y ahí pues ¿no? Vemos también, por ejemplo, un surgimiento impresionante de nuevas religiones, de nuevas sectas religiosas que lo que finalmente están es generando como esa conexión vital, ¿no? Esa intimidad que el sistema mismo nos ha arrebatado. Entonces yo creo que esa conexión también con la naturaleza, esa conexión con esos sistemas, ese otro sentido como de ser, pues finalmente yo sí creo que también es una herramienta de comunicación poderosa, que nosotros le tememos un poco porque históricamente pues la cultura occidental, lo que no está escrito en el lenguaje matemático no existe y lo que no está demostrado científicamente no existe, pero venimos también pues dándole vueltas a ese paradigma científico, racional, matemático, ¿no? Empírico, y yo creo que ahí hay muchas inspiraciones muy interesantes que sin que se vuelvan hippies ni que se vuelvan etéreas, pero ahí hay ya muchos elementos de una nueva forma
de relacionarnos no solamente con nosotros mismos, sino con el entorno, con la espiritualidad, con la conexión universal, vital, el propósito de estar acá, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me motiva todos los días para levantarme? ¿Cuál es esa, cuáles son esos diálogos internos que yo tengo como más allá de las cifras? Y yo creo que ahí hay un potencial, pero todavía le tenemos un poco como de temor a explorarlo, pero la relación con la naturaleza es sin duda una inspiración y un lugar y una fuente de inspiración inmensa, que finalmente pues esa desconexión es la que nos ha llevado como a tomar las decisiones económicas, políticas, pues tan difíciles a hoy en día. Pero fíjate, Silvia, y Luis, también como articulando un poco con lo que ambos han dicho y tratando como de mezclarlo en elementos útiles para comunicadores, esa desconexión se ha venido dando los últimos 50 años. Hace 50 años éramos mayoritariamente un planeta rural y en este tiempo nos hemos vuelto mayoritariamente un entorno urbano, o sea, la gente vive más en las ciudades. Y esa desconexión empezó ahí, empezamos a desconectarnos del terreno de donde se cultivaban nuestros alimentos, de ver de dónde venía el agua que llegaba a nuestro vaso. Y así sucesivamente hemos incrementado hasta llegar a unos chiquitines que creen que los huevos brotan pues del estante del supermercado y de gente muy temerosa de que se le pare un insecto, una arañita, que de verdad el entorno urbano nos ha separado muchísimo de la conexión que la naturaleza tiene para que podamos comer, bañarnos, vestirnos, para que el mueblecito de madera haya llegado ahí. O sea, creo que hay unas oportunidades maravillosas, como en la historia de las cosas, de volver a mostrar y hacer evidentes esos nexos de todas las cosas que nos rodean. No serían posibles si la naturaleza no estuviera sana, íntegra, si los ecosistemas no estuvieran prestando los servicios que deben hacerlo. Yo siento que hay una oportunidad, como lo decías tú, a partir de la pandemia, la gente está un poco más sensible a recibir ese tipo de información. Venga, estoy en Manizales, ¿de dónde viene el agua de Manizales? Quizá los bogotanos lo sabemos un poco más. Bueno, yo no soy bogotana, soy caleña, pero ya llevo tanto tiempo viviendo aquí que ya soy una bogotana más. Nos han recalcado tanto, chingas al páramo, sabemos exactamente dónde viene nuestra agua, pero ocurre eso en las otras ciudades, sabemos cuál es la región que nos está surtiendo los alimentos, y cómo podemos hacer conciencia y valorar esos servicios que la naturaleza nos está dando con tanto amor, como dices tú, volver otra vez sagrado, eso que para nosotros es utilitario. Entonces siento que hay unas oportunidades muy interesantes de narrar historias, de contar, de volver a conectar a la gente con la naturaleza y como salir un poco del entorno urbano. Y no sé, para cerrar, yo quería como preguntarles a ustedes qué opinaban, y son los temas de incidencia. Hay un tema muy claro que es yo como ciudadano qué puedo hacer en lo que consumo, cómo puedo empezar a averiguar más sobre lo que tengo puesto y qué impacto tuvo y cómo puedo cambiar esas cosas. El juego del cambio del que nos hablaba Silvia, que a veces puede parecer abrumador, pero también hay una cosa en la ciudadanía que los periodistas podemos mostrar, es el poder que tenemos en las manos como ciudadanos, que los gringos lo tienen supremamente claro. Ellos son citizens y taxpayers y eso lo saben y lo hacen valer. Pero nosotros pareciera que en Latinoamérica no. Eso es muy extraño porque damos un voto, un salto de fe muchas veces, pero no le exigimos a nuestros gobernantes que ellos tienen una obligación de cuidar de nosotros, de la naturaleza y de todos los retos que estamos enfrentando, y que la mayor responsabilidad está en ellos porque nosotros dimos un voto. Entonces muchas veces colegas periodistas me decían, May, sí, es que espérate, yo soy periodista, yo no soy activista. Sí, amigo, yo sé que tú no eres activista, pero hay unas personas, líderes ambientales, que sufren y que tratan de defender a otros. Es que le des más voz, es que no des tanta voz a temas que tú sabes con el corazón que no son ciertos. Entonces, ¿cómo como comunicadores podemos ampliar esa voz de incidencia, empoderar a las personas sin temer a ser confundidos con activistas porque tenemos la tara de que eso no está bien? Gracias, Isabel. Yo creo que ahí hay un tema que me queda, digamos, yo me pregunto, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con cambio climático y con la COP? Porque la verdad hemos hablado de muchas cosas, pero no nos hemos centrado en
las inundaciones, ni en las lluvias torrenciales, ni en los incendios, ni las sequías, ni todas esas otras cosas que normalmente vemos en las noticias. Entonces yo creo que ahí es donde parte el tema de nuevas narrativas para el cambio climático. Y es cómo podemos conectar precisamente esa conciencia de dónde vivimos nosotros, cómo está conectada nuestra realidad y las cosas que pasan a raíz del cambio climático desde una visión mucho mayor. Entonces, no solo la noticia de la inundación, es también ayudar a que las personas entiendan cómo el ciclo del agua está funcionando y de dónde viene y por qué viene. Cosas como la gente dice, uy, pero qué aguacero tan duro los que están cayendo en Bogotá. ¿Por qué están cayendo esas bombas de agua? Entonces, creo que la comunicación también tiene que ver con contar noticias o dar cosas que ayuden a educar a las personas en temas de conexión desde una visión sistémica. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? O sea, es como enigmático, pero en últimas, si se está aumentando un poquitico la temperatura y eso permite que el aire retenga más agua y eso permite que cuando llueva, llueva más duro, pues ahí hay una secuencialidad que la mayoría de las personas no entienden. Y eso tiene una repercusión en los sitios donde para de llover, porque llovió más duro acá. Entonces creo que yo lo estoy diciendo de una forma muy resumida, pero creo que también hay historias del sistema de vida que vale la pena contar, De porque ciencia, son realmente. historias que nos permiten volver a entender dónde vivimos y qué es lo que está pasando alrededor del sistema en donde vivimos, cómo se conecta la pérdida de biodiversidad con el cambio climático, cómo se conecta con el consumo, cómo se conecta con las decisiones o con los sistemas que estamos apoyando en la política. Entonces, acá creo que lo más importante es empezar a moverse de noticias específicas sobre un tema a noticias que incluyen las conexiones de ese tema a otras cosas y que tienen esa visión más integradora que nos ayudan a entender cómo funcionan los sistemas. Porque creo que digamos, los individuos se pierden un poco en eso. Y ahí es donde está el secreto de activar y decir, oiga, es que si yo tomo esta decisión en mi empresa, pues las repercusiones son estas. Hay una cadena de causalidad asociada, que normalmente yo pienso solo el primer nivel. Entonces, creo que eso también en la comunicación va a ser fundamental para narrar sobre el cambio climático. Cómo se conecta el cambio climático con los otros sistemas de vida, con el sistema climático, pero también con las cosas que hacemos en el día a día y las decisiones que tomamos pues, con cada cosa que hacemos. Sí, y Isabel, me haces pensar ahí, bueno, yo no sé si hay preguntas, pero me emocioné. Pero me haces pensar ahí como con ese cambio de mentalidad también, pues que es tan complejo, ¿no? Pero si tú me preguntas como mi sueño es así, pues como quitarle también ese peso tan fuerte de ser activista. Es decir, yo creo que todos a la larga tenemos una necesidad de sí, de expresar nuestra voz, de expresar también públicamente, por ejemplo, nuestras posiciones, bien sea políticas o sociales o culturales, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, sí, pero es que últimamente todo el activismo se volvió ciberactivismo y entonces la gente cree que ya salvó el mundo con compartir un video. Yo digo, eso no es menor, no es menor, porque tú tienes un grupo de gente que te sigue o que tú, con la que tú compartes tu vida cotidiana y tú compartiendo un video estás emitiendo una posición política o estás emitiendo una opinión y estás también queriendo que la gente que te quiere, pues, te copie, ¿no? Te ponga like a la Motivar, larga. ¿no? ¿Ah? Inspirar. O sea, Claro, inspirar. todos. Entonces yo creo que también, pues como asumir con tranquilidad que todos tenemos un poquito como de activistas y que justamente esa puede ser una manera sana, tranquila, no polarizadora, pero de finalmente como ejercer mi voz, o sea, realmente como decir, yo tengo una opinión, yo tengo un anhelo, yo quisiera que más gente pudiera ver esto. Y así como hoy en día podemos rechazar vehementemente el maltrato infantil, así como hoy rechazamos vehementemente el maltrato animal, tenemos que rechazar el maltrato a la naturaleza y la falta de acciones para proteger, o sea, para detener el calentamiento global. O sea, eso debería ser una cosa como que ya es
parte de nuestro quehacer, ¿no? O sea, las próximas elecciones, mi sueño es como que cualquier candidato que no asuma el cambio climático y los temas ambientales como una prioridad, es como un señor o una señora que diga que el maltrato infantil no es tan grave. O sea, es de ese calibre, ¿no? Como de que nuestra lógica, o hace unos años, por ejemplo, todos nos íbamos a las fincas sin cinturón de seguridad en el asiento de adelante y era normal. Y en Hoy el de en día es atrás. impensable no poner cinturón de seguridad. Entonces, hoy en día debería ser impensable comprar botellas de plástico, debería ser impensable comer carne todos los días, debería ser impensable que alguien no esté comprometido con la transición energética, debería ser impensable que la selva amazónica no sea nuestro mayor tesoro. O sea, yo creo que ahí está el reto, como de... Ojalá vivamos para verlo. Claro, y generar espacios donde la gente con tranquilidad diga, pues sí, yo soy activista ambiental, obvio, qué orgullo, porque pues de ahí vivo, de ahí como, de ahí me inspiro, eso soy yo soy ese bosque. Yo soy naturaleza, sí. Exacto, yo Exacto. soy ese bosque. Pues Exacto. sí. Bueno, la conversa está genial, me encanta lo que estoy escuchando y pues agradecerles primero a María Isabel, a Silvia, a Luis por esto. Y pues para cerrar, porque los quisiera dejar hablando, pero también les quiero comentar a los participantes, las personas que están conectadas hoy con nosotros, que la idea de iniciar esta conversación, este encuentro es eso, o sea, es iniciar esta conversación hoy porque realmente la vamos a continuar, vamos a tener otros espacios dentro del proyecto para poder seguir hablando del tema con unas narrativas, cada una puntual en algún tema específico. Entonces, claramente quisiera, pero tenemos una agenda para completar, para que también nuestros participantes conozcan un poco el proyecto y para poderles dar la palabra en un ejercicio práctico que vamos a tener. Pero si quiero que en una palabra, en una frase corta, ¿sí? ¿Qué promueve esa acción climática? ¿Qué es acción climática? Hemos dicho, ¿cómo promover esa acción climática? En algo muy concreto y muy sencillo. Voy a empezar con María Isabel, Silvia y termino con Luis. No, deberíamos hacerlo al final de la sesión para poder reflexionar. Acción climática es tener una oportunidad de vida de calidad hacia el futuro. Para nosotros, que vamos a ser viejitos en lo más duro del cambio climático, y para nuestros hijos y los que si tenemos algún día nietos, pues que ellos vivan en un planeta que no sea tan duro de vivir. No sé, como yo lo diría como trabajar para vivir bien en este planeta, no malvivir el planeta y llevarnos y cargarnos una cantidad de especies en el camino. No sé, o algo así. Sí, yo diría que la acción climática para mí es como asumir, como encarnar el compromiso de modificar en lo que pueda mis hábitos de consumo, mis decisiones, mis formas de vida, mis conversaciones para incorporar los temas climáticos y los temas de, pues, ambientales en mi cotidianidad. Entonces, yo creo que la acción climática pues tiene unos componentes políticos, unos componentes de mercado, pero yo creo que el llamado ya es como a encarnar adentro en mi ADN ese chip, esa necesidad, ese compromiso íntimo con el planeta y con la situación climática. Yo pienso que estoy de acuerdo con Silvia, yo creo que es de ser, del ser. O sea, este es un tema que la acción climática parte primero de reconocer dónde estoy en mi ser y a partir de ahí pueda intencionar y crear la volición para moverme hacia ser mejor o hacia ser una persona que armoniza las relaciones con todo lo que está a mi alrededor, que una persona que está eh, apoyando la vida para que florezca. Y yo creo que la acción climática, en últimas, es todas esas acciones que desde mi ser me empiezan a transformar para armonizar mis relaciones conmigo mismo, con otros y con la naturaleza. Y yo creo que si eso lo hiciéramos todos, pues no solo el problema climático se reduciría
la pérdida en biodiversidad, pero también se reducirían muchos de los problemas sociales y otros problemas, ya que considero que todos los programas, todos estos problemas tienen una base relacional fundamental de, digamos, de fractura en las relaciones. Entonces, la acción climática son todas las acciones que me van a permitir armonizar cada vez más mis relaciones con la naturaleza y con los sistemas de vida de los que dependen.